Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Andrés Alegría. Pertenezco al curso de software avanzado para Ingeniería 2030-3713. En esta ocasión voy a hacer la presentación del ejercicio segundo de la práctica número 1 para aplicar a la recuperación de puntos que dejé de obtener por no presentar los trabajos de esta práctica. En este caso voy a mirar el ejercicio número 2 que dice: con LabVIEW realice un BI que ingrese el valor de los ángulos de un triángulo. Determine si es factible construirlo a partir de dichos valores y si ese triángulo corresponde a un triángulo isósceles, escaleno o equilátero. Bueno, en este caso es la práctica 1.3, aquí ya la tengo desarrollada. Y aquí tengo mi panel de control. En mi panel de control pues tengo unos botones para ingresar los tres ángulos de mi triángulo. Tengo unos indicadores que me van a determinar qué clase de ángulo es, si es equilátero, que tiene tres lados y tres ángulos iguales, isósceles con dos lados y dos ángulos iguales, y escaleno con tres lados y tres ángulos diferentes. Además, acá tengo un indicador que me va a mostrar si es un triángulo o no, y adicional a eso coloqué aquí un indicador para la sumatoria de ángulos, o sea, la suma de estos tres ángulos. Entonces, comencemos, ejecutémoslo. Vamos a colocar por ahora los tres ángulos de un triángulo equilátero. Y tengo el botón para probar. Entonces, en este caso podemos ver que coloqué aquí 0. Entonces, ¿es un triángulo? No. ¿Por qué? Porque la sumatoria da 120. Bueno, ahora sí coloquémoslo bien. Me dice que si es un triángulo, la sumatoria da 180 y corresponde a un triángulo equilátero, que dice que tiene tres lados y tres ángulos iguales. Hagamos un cambio aquí. Coloquemos 50 y 70. Me dice que sí es un triángulo y corresponde a un triángulo escaleno que tiene tres lados y tres ángulos diferentes. Hacemos este así. Y aquí tenemos dos ángulos iguales. Me dice que es un triángulo, sí, que la sumatoria es 180 y corresponde a un triángulo isósceles. Si yo coloco otro valor acá, me va a decir que no es un triángulo porque la sumatoria pues da 280 grados. Sabemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es 180. Ese es básicamente el funcionamiento. Ahora vamos al diagrama en bloques. El diagrama en bloques es igual. Tengo una estructura case donde tengo unas funciones que se ejecutan solo cuando nuestro botón aquí nos genere un estado positivo o cierto. Entonces en este caso, si es cierto se ejecuta esto, si es falso no se ejecuta nada. Bueno, básicamente tenemos aquí nuestros tres botones que nos ingresan el valor del ángulo y tengo unos bloques medio definidos. En este caso, este primer bloque que corresponden a estos tres comparadores de igualdad tienen la siguiente función. El primer comparador compara si el valor ingresado en el ángulo 1 es igual al valor ingresado en el ángulo 2. El segundo comparador lo hace con el ángulo 2 y con el ángulo 3. Y el tercer comparador lo hace con el ángulo 3 y con el ángulo 1. De esta manera ya tengo cubiertas totalmente las tres comparaciones entre los tres ángulos. Si alguno de estas señales es cierta o es positiva, por decir algo, quiere decir que al menos dos de estos ángulos son iguales. Dos de estos tres ingresados aquí. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener, como esta es una compuerta OR, o sea, si hay al menos uno, ese uno va a pasar acá. Entonces aquí ya casi que podría decir que tengo de alguna manera detectado si es un triángulo isósceles, que corresponde a dos lados, al menos dos lados y dos ángulos iguales. Pero voy a tener aquí una variación. ¿Qué pasa? Yo tengo que determinar también si al mismo tiempo de que hay dos ángulos iguales, es realmente un triángulo, porque si la sumatoria es diferente de 180 no puede ser un triángulo. Entonces por acá voy a hacer la sumatoria de los tres ángulos, ¿sí?
Entonces aquí tomo estas son las tres líneas de los tres ángulos y sumo el valor, luego lo comparo con 180 y obtengo un indicador de que si es positivo, pues quiere decir que sí es un triángulo y puedo seguir a indicar que es un triángulo isósceles. Pero aún tengo otra característica que tengo que tener en cuenta. Entonces, como esta es una compuerta AND, todas tres deben estar en alto para que yo pueda indicar que es un triángulo isósceles. Adicionalmente aquí instalé el medidor o el indicador, perdón, de la sumatoria de los tres ángulos. Entonces está en este punto. Bueno, la otra condición que tengo que tener es que en el caso de un triángulo equilátero, pues como tiene los tres ángulos iguales, pues todas estas comparaciones serían ciertas. Pero en ese caso ya tengo prioridad o tiene prioridad la detección del triángulo equilátero sobre la del isósceles. ¿Sí? Porque obviamente acá ya tengo tres ángulos iguales. Acá solo tendría dos. En el caso de ingresarlo, pues los tres, pues obviamente aquí las tres me darían positivo y aquí tendría un positivo. Pero en ese caso sería un triángulo isósceles. ¿Sí? Perdón, sería un triángulo equilátero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando aquí me detecta que es un triángulo equilátero, entonces con este negador envío este verdadero, lo convierto en falso y bloqueo esta compuerta AND para que no me indique que es un triángulo isósceles. Pero sí, por acá me va a indicar que es un triángulo equilátero. ¿Sí? Bueno, y la siguiente detección es la del triángulo escaleno. Simplemente yo hago la comparación del primer ángulo con el segundo con el tercero y el tercero con el primero. Entonces, comparo que en este caso todos los tres ángulos deben de ser diferentes, ¿sí? Y si es diferente, pues aquí tengo una compuerta AND, entonces las tres entradas se necesita que estén en alto para que a su salida haya un alto. Pero hay que tener en cuenta también el otro requerimiento, que es que el triángulo la sumatoria de los tres ángulos tiene que ser 180. Entonces, hasta aquí detecto que sean diferentes, pero puede darse el caso de que sean tres ángulos de 50, entonces serían 150, pero la sumatoria no da 180, entonces aquí ya me bloquea esto. Si los ángulos son diferentes y la sumatoria es 180, quiere decir que sí es un triángulo con ángulos totalmente diferentes y activo la función para que me indique que es un triángulo escaleno. Bueno, acá tengo el indicador de si es o no un triángulo. Entonces, pues simplemente el indicador lo tomo es de la señal de detección si la sumatoria es igual a 180. Si es 180, entonces por aquí pasa un positivo y este positivo hace que este indicador me muestre sí, que es un triángulo. Si es falso, simplemente el indicador me va a mostrar no. Este va por fuera pues para que sea un solo indicador. Si lo colocara acá, pues me aparecerían dos, entonces pues es más adecuado que sea uno solo. Eso es todo el diagrama en bloques. No tiene nada más para explicar. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.